Hola, nos complace aquí darles la bienvenida a nuestro webinar La economía sostenible y sus oportunidades para las empresas de América Latina. Este webinar está siendo grabado. El video estará disponible la próxima semana en YouTube y proporcionaremos un enlace por correo electrónico. Gracias, Roberto. Aprovecho para comentarles, creo que la mayoría deben estar familiarizados con LATAM IB, LATAM Investment Banking. Somos una banca de inversión, una boutique, que nos especializamos en transacciones de M&A y consecución de capital para empresas en Latinoamérica. Tanto Roberto como yo llevamos más o menos 30 años dedicados a esta práctica. En esta oportunidad quisiéramos presentarles y hemos invitado a Oriol Rius. Nos conocemos ya hace varios años, Oriol. Un gusto, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Oriol es un ejecutivo que ha estado con varias instituciones financieras internacionales, el caso de Santander, BBVA, Merrill Lynch, y lleva más o menos 25 años dedicados al mundo financiero en Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de inversiones de impacto en Latinoamérica. Oriol, creo que mejor tú te presentas y con todos los detalles, y de nuevo te agradecemos por aceptar esta invitación y muy complacidos de acompañarnos en un tema tan interesante y novedoso. Un placer estar aquí con vosotros. Antes de nada, quería compartir que creo, o mejor, estoy convencido que estamos en el mejor momento para América Latina, en buena parte, para cerrar en buena parte de sus déficits históricos, con lo cual es por ello que os quiero agradecer tanto a ti como a Roberto el espacio para poder desarrollar a mis argumentos, que creo que tenéis un público muy sensible con estos temas y por el mercado que tenéis realmente seguramente tenemos que educarnos mucho más en cómo podemos aprovechar y ubicarnos bien en este nuevo espacio. Y para darle un poco de credibilidad a mis argumentos, respondiendo a tu pregunta, sí que ampliaré un poco más diciendo que llevo casi 25 años de experiencia cubriendo la región. O sea, realmente conozco bien la región, siempre con base, casi siempre con base en Nueva York. Llegué con BBVA que tenía la intención un poco de coordinar algunos de los productos de tesorería en la región, y después pasé más a Merrill Lynch, donde ya me especialicé más en temas de equity, muy todavía con derivados, o sea, también muy vinculado a mercados financieros, y fui transicionando en los últimos años cuando estuve en Santander, donde amplié de alguna manera mi especialización no solo a derivados, sino también a temas de finanzas corporativas en general, salidas a bolsa, M&A, ¿no? Pero los últimos años, ya va para 4 años casi, desde que dejé el mundo de la banca tradicional, justo antes de la pandemia, he dedicado mis esfuerzos a mucho de lo que hablaremos hoy. Por un lado, y seguramente lo que más tiene que ver con vuestros clientes y relacionados, colaboro con Alaya Capital, que es una gestora de fondos que invierte en Venture Capital tecnológico, con una trayectoria envidiable, y en la que mis funciones tienen que ver un poco con evaluar el impacto de las inversiones que forman parte de su cartera, entre otras cosas en las que trato de ayudar, ¿no? Pero por otro lado, yo estoy muy involucrado, y es la mayor parte de mi tiempo, tanto en mi crowd como en ADA Impacto, que son 2 empresas del mismo grupo empresarial y que hacen un trabajo increíble en la inclusión digital y financiera de América Latina. Gracias, Oriol. Bueno, los que están participando, yo me atrevería a decir que las personas con más experiencia en Latinoamérica en inversiones de impacto es el caso de Oriol. Este es un tema relativamente nuevo en Latinoamérica. Tú me corriges de ser el caso, Oriol. Y por eso pensamos que era pues bueno invitar a Oriol, pero vamos a hacer unas 2, 3 preguntas de parte de Roberto y de parte mía, y ya después abrimos a los comentarios o preguntas que tengan los asistentes. Pero comenzaría por algo más básico, y es el tema cuando creo que hemos escuchado mucho hablar del tema de inversiones de impacto, y quisiera que nos dijeras desde tu perspectiva qué se refiere con inversiones de impacto, y sobre todo un poco sobre cómo condiciona los planes de negocios de las empresas, porque creo que existe un poco esa impresión de que estamos hablando de un tema filantrópico, y creo que no es el caso. Nos has explicado también cuando hemos hablado, y me gustaría que tú mismo definieras a qué nos referimos en las inversiones de impacto y su condicionamiento en las empresas. Sí, muy buen punto. De hecho, con esta segunda parte de la pregunta, que tiene que ver más con la parte, la vertiente de las empresas,
quizá antes de responder a lo que es, a lo que entendemos con inversiones de impacto, conviene hablar de que si hablamos de impacto de sostenibilidad, creo que hay 3 mensajes que se tienen que quedar claro y resaltar. El primero es que nos dirigimos claramente a una nueva economía y que esos estándares de mercados, tanto para los mercados como para los corporativos, son totalmente distintos a los que hemos vivido durante mi generación, la vuestra también, no sé si los participantes o los que van a escuchar este webinar. Segundo, que todas las empresas deben analizar de alguna manera bien el ecosistema y cómo incubirse, cómo encontrar su espacio dentro de este nuevo ecosistema, de esta nueva economía. Y por último, no menor, es que no solo deben creérselo, que se lo van a creer a medida que el tiempo vaya empujando en ese sentido, sino también hay que demostrarlo de alguna manera, ¿no? Pero yendo un poco a lo que es tu pregunta sobre cómo definimos las inversiones de impacto, quizá hay que hacer hincapié de momento para entenderlo mejor en lo que no son. Inversiones de impacto no es filantropía, no son donaciones que devuelven resultados financieros negativos. Siempre hay el concepto de que la filantropía tiene un retorno financiero del 0%. No es verdad, es un menos 100%. Con lo cual, oye, está muy bien, muy altruista, pero pierde la posibilidad de reinvertir. O sea, hay que buscar una manera que la filantropía tenga una capacidad de reinvertir, con lo cual le da mucho más músculo a ese altruismo, ¿no? Y tampoco son las inversiones tradicionales que no prestan atención a más allá del retorno financiero, ¿no? No explican el impacto negativo sobre el medio ambiente o la sociedad, ¿no? Viendo una definición más conocida o más concreta, para ser más preciso, quizá hay que recurrir a la red de inversores de impacto, el Global Impact Investor Network, que es un poco la referencia de todos los que estamos en este espacio, que define las inversiones de impacto como inversiones realizadas con la intención de generar un impacto social y medioambiental positivo y medible, junto con resultados financieros positivos, ¿no? Junto con un rendimiento financiero, ¿no? De alguna manera ha habido como una evolución. O sea, si hablamos de filantropía, cada vez se habla más de altruismo efectivo, ¿no? O sea, la filantropía se ha ido acercando a buscar esa compensación o esa capacidad de hacer rollover, ¿no? Multiplicar o volver a prestar esas donaciones que hacen, con lo cual hay una cierta exigencia de que esas inversiones o donaciones sean efectivas, ¿no? Y por otra parte, estamos todos los que estamos en este sector de hace tiempo familiarizados con lo que es ESG, ¿no? Las inversiones tradicionales ahora han ido incrementando un poco la etiqueta de ESG que ya tiene dentro de los mercados de capitales a 30 trillions o más de 30 trillions, que esto es casi el 50% o 40% de lo que es los mercados de capitales tradicionales, ¿no? Con lo cual, las inversiones de impacto vienen a dar un paso más en ambos sentidos y a cuadrar un poco el círculo de alguna manera, ¿no? Quizá es bueno compartir una tabla muy gráfica que explica... Claro, sí. Y ya te autoricé para compartir pantalla, gracias. Sí, pues siempre tengo una tabla que me gusta explicar, que me parece que es bastante gráfica, ¿no? O sea, realmente aquí vemos lo que han sido las inversiones tradicionales, la veis, ¿no? Las inversiones tradicionales... Sí, estamos viendo, gracias. Que básicamente están buscando un retorno financiero. Luego pasamos hace 3 décadas, seguramente ya, a lo que era la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que realmente pues, había que reforzar los gobiernos corporativos y demás. El tema de ESG, que tiene que ver con medio ambiente, del tema social, también de gobierno de las empresas. Y si nos saltamos el impacto, pues las filantropías que no tienen que ver con el retorno financiero, que no les importa tanto el gobierno corporativo, porque además muchas veces es a proyectos o a territorios donde no hay ni tiempo ni capacidad y demasiadas necesidades como para prestar mucho tiempo al gobierno corporativo, con lo cual se van a sectores que realmente sí necesitan ese apoyo de sostenibilidad y claramente tienen un impacto brutal, precioso, muchas veces, pero pierden esa capacidad de reinversión de alguna manera, ¿no? de volver al sistema ese capital, ese dinero, ¿no? ese altruismo, ¿no? Las inversiones de impacto tratan de cubrir todo, ¿no? Tratan de asegurarse
que hay un retorno financiero, que ese retorno financiero está hecho con proyectos y empresas que tienen muy en cuenta la parte social y la parte de medioambiental, ¿no? Del medio ambiente del planeta, ¿no? Y es que realmente, y para tratar un poco de ser gráfico, también me gusta este slide, un poco los que venimos, los que crecimos profesionalmente en los 80s y en los 90s, pensamos o tuvimos como, no sé si referentes, pero como los profesionales exitosos tenían que ver básicamente con los grandes tiburones de los mercados financieros, ¿no? La avaricia es buena, ¿no? El greed is good, ¿no? que decían en Wall Street, ¿no? Ahí tengo una anécdota personal, así muy rápida, de un buen amigo que un día de Halloween se fue a hacer el trick or treat, ¿no? el truco o trato, por Park Avenue. Y Park Avenue, al final, como son edificios pues de grandes patrimonios, lo organizan todo para que la gente no circule pues, ese día por las escaleras, ni los niños buscando chocolates o golosinas o caramelos, y lo tienen casi todos en la recepción, ¿no? En el lobby, ¿no? Y mi amigo estaba preocupado porque sus hijos iban a dos manos a buscar en el cubo de los caramelos y trataba de corregir un poco el comportamiento. Y un portero le dijo, no, greed is good, this is Park Avenue, ¿no? O sea, como la avaricia es buena, ¿no? Y es parte del sistema, ¿no? O sea, es un tema que había sido ya parte de la cultura nuestra, que quizá esa agresividad, ese espíritu competitivo de ganador y demás en deporte puede servir cuando estamos tratando simplemente de hinchar una cuenta de resultados personal o de fondos. Realmente se ha demostrado que ha ocasionado más problemas que no beneficios, excepto unos cuantos, ¿no? De ahí pasamos Interesante lo de la anécdota y bueno, y nos haces ver un poco de cierta edad, entonces, viendo los computadores que aparecen en la gráfica Sí, también. Muy bien. Nos acordamos de ello. Y no hace tantísimos años de eso, ¿no? Pero realmente en según qué zonas ha quedado un poco esa cultura de la greed is good, ¿no? Luego pasamos ya, hace 20 años, pues seguramente, hablando de agresivos y de gente con una ambición personal, pues seguramente Steve Jobs sigue siendo parte de ese perfil, ¿no? Pero en cambio, sí tenía un propósito claro de innovar, ¿no? Y al final eso de pensar distinto, eso de ver qué traigo, qué consigo de forma disruptiva de entregar al planeta, de alguna manera, era un poco la exigencia de cualquier modelo de profesional que me empezara en esos años, ¿no? Aquí, en Colombia, digo algo así porque estoy cerca de Colombia, el director del PhD, del doctorado de sostenibilidad, Jeffrey Sachs, que es una eminencia en el sector, siempre Premio habla Nobel de... también, ¿no? ¿Perdón? Creo que fue premio Nobel también, de economía. Jeffrey Sachs no tengo claro. Fue John Stiglitz, que también es de la misma o colabora en la cátedra. Pero bueno, en el programa este del doctorado siempre hablan de que uno de los grandes avances del desarrollo ha sido el celular. El celular en África, realmente la mujer, el hombre que tenía que perder una jornada laboral para ir con su cheque a cobrarlo y estar siempre gestionando dinero físico, ha ganado mucha eficiencia el poder hacerlo a través de los celulares, ¿no? Con lo cual, esa exigencia cambió y al menos queríamos que se entregara algo, quizás no totalmente sostenible, porque todos sabemos que la parte tecnológica tiene sus problemas con el consumo de agua y demás, pero realmente el perfil cultural de los empresarios ha cambiado y la referencia ha cambiado, ¿no? Y es ahora donde realmente ese cambio está dando una vuelta de tuerca mucho más claro, porque la nueva economía y los que tenemos jóvenes en casa, estamos viendo que las referencias son muy distintas de las que teníamos a nosotros, ¿no? Y quizá lo resume de alguna manera los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, pero empiezan a emerger empresarios o referencias para la gente joven
como es Sir Ronald Cohen, que le hicieron a Sir hace mucho, que alguien con una historia personal brutal, como inmigrante en Reino Unido, y que es un poco el gurú o el padre de lo que es el término de inversiones de impacto. Luego hablamos un poco de él. O temas, es el que ha escrito este libro de impacto, que es bestseller. O evidentemente Muhammad Yunus en el tema de microfinanzas, ¿no? De momento pararía aquí, si queréis, Sí, pero creo que estamos, en hay definitiva... varios temas para compartir y Sí. para preguntar, y de pronto así vamos avanzando. Gracias, Oriol. Pero en definitiva sí quería eso, pues ver la transición esta de cómo de la avaricia es buena de Wall Street, ¿no? A algo que realmente los nuevos emprendedores han querido crear empresas que realmente tienen unas diferencias, han extremado unas diferencias, porque todos sabemos los patrimonios de Gates, Bezos y compañía, que realmente tienen mucho más, un puñado de empresas, un puñado de empresarios, tienen mucho más poder, no solo financiero, sino en muchos sentidos, que varios países juntos, ¿no? Con lo cual también había un tema para corregir ahí, ¿no? Y es ahí donde esta reinvención, este reimaginar el capitalismo era una exigencia, ¿no? Correcto, Oriol. Ahora, enfocándonos un poco en la región que más nos concierne, que es en América Latina, ¿qué oportunidades hay en este sector de inversiones de impacto y qué hace que ahorita sea un momento diferente, ¿no? Para este tipo, este approach, ¿no? Este tema en América Latina. Yo estoy muy convencido de que es el momento, ¿eh? Yo siempre cuento la estadística de hoy como población en Latinoamérica. Somos el 8% de la población mundial, como GDP, como PIB, como Producto Interior Bruto, somos el 5% más o menos, y en cambio en mercados de capitales, mercados financieros, no tenemos ni el 2%, ¿no? Y eso se replica en todo lo que es inversiones de impacto, o los nuevos temas de venture capital y demás, ¿no? Las inversiones de impacto, antes hablaba que el ESG está por encima de los 30 trillones. Las inversiones de impacto justo hace unos meses pasó por primera vez el trillón de dólares como mercado, como sector, como segmento de mercado, ¿no? Y se está esperando que lleguen a los 3 trillones en 2028, o sea, en 5 años. Aunque nos mantuviéramos en el 2% que tenemos de cuota dentro del mercado de capitales, mercados financieros, un 2% de 3 trillones son 60 billones de inversiones de impacto en Latinoamérica. Tenemos mucho por recorrer. Actualmente estamos en 16, 17. Con lo cual, realmente, especialmente los nuevos empresarios tienen que estar muy atentos a ese bolsillo de inversión, ¿no? No sé si querías compartir alguna Sí, estadística. había un tema que es cierto que cuando estábamos conversando, creo que había visto en un reporte algo que creo que vale la pena compartir. Es un reporte de McKinsey, donde precisamente habla de lo que es Latinoamérica. Creo que habla similar a lo que dice la población, la economía, pero en algunas otras áreas mira la participación y es desproporcionadamente, digamos, positiva en el tema de tierras o naturaleza, la parte de todo lo que son minerales para todo lo que es la transición, unas economías más limpias o temas de impacto, mismo tema de energía, la radiación. Entonces, esta gráfica del reporte de McKinsey, que creo que podemos después referirlo, el artículo, me pareció que era interesante, ayudaba a apoyar un poco esas proporciones que mencionas y sobre todo la oportunidad que existe en este mundo. Gracias. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla. Es que realmente, o sea, en Latinoamérica tenemos las 12 mayores reservas de agua, tenemos las mayores reservas de minerales que son necesarias para la nueva economía, porque hay mucho litio, níquel, cobre. El Amazonas, como bosque tropical, es tremendo. Los temas de biomasa más importantes del planeta. O sea, en cuanto a biodiversidad, es súper rica, el potencial es enorme. Y siempre hemos dicho, seguimos siendo el granero del mundo de alguna manera, ¿no? En Latinoamérica, con lo cual el tema de la agricultura, con toda esta inflación, la guerra en Ucrania y demás, realmente nos pone mucho más en valor, ¿no?
Con lo cual, es otra de los motivos que me da optimismo, me da confianza en realmente pensar que Latinoamérica está en una posición ahora relevante y mejor que nunca, ¿no? Pero además, y yendo también a McKinsey, hay un informe que quiera profundizar un poco más, merece la pena que bajar, que habla mucho de la parte tecnológica, relacionándolo un poco con de dónde venimos y cómo se están creando empresas ahora, ¿no? Y realmente teníamos un déficit tan relevante con el sudeste asiático, incluso con África. Estábamos 1,8, antes de la pandemia estábamos 1,8 en cuanto a temas de móviles, pues, de celulares, por ejemplo, ¿no? Con lo cual había un gap por cerrar. La pandemia, que ha ayudado en prácticamente nada en general, en temas de uso de digitalización y ponerse al día de digitalización, ha sido muy, muy importante en Latinoamérica, ¿no? Y eso explica que el 80% de los unicornios, las empresas nuevas que han pasado ya a valer más de $1.000 millones, tienen que ver con fintechs y con e-commerce, ¿no? Pero sobre todo, además, es el tema de la edad. El tema de la edad nos gana África en ese sentido. Pero la población joven que hay en Latinoamérica si antes hablábamos del granero del mundo en cuanto a agricultura, en términos también de generacional, es muy relevante, con lo cual hay esa energía que realmente se va a necesitar en esta nueva economía, se está repensando en general, ¿no? Hay otro de McKinsey, hay un par justo el último mes, temas de McKinsey que tienen que ver con Latinoamérica, bastante relevantes, ¿no? Y otra es cómo se adapta el mercado o las instituciones financieras a la nueva época, ¿no? O sea que sí. Ese último casualmente que lo compartimos, Oriol, lo alcancé a postear ayer en LinkedIn en caso que alguien también quiera verlo, el tema de la participación de las instituciones financieras, es interesante. Pues con todo esto, yo la verdad es que creo que si hacemos las cosas bien, podemos ganar la credibilidad, que no hay que engañarse, hemos perdido en muchos otros temas en la región, pero que hasta ahora el talento nunca ha faltado en la región. Yo siempre que he trabajado con muchísimo latino, vosotros estáis en Estados Unidos, por ejemplo, muchísimo latino que al final salía un poco de su origen y para irle bien se tenía que venir a Estados Unidos o a Europa, ¿no? En cambio ahora, con las nuevas tecnologías, realmente pueden crear nuevas empresas, proveer de soluciones globales desde su casa, y eso no solo pasa por lo que hemos visto de ponerse al día de la transformación de las familias y de los consumidores en Latinoamérica, sino también por proponer, por realmente entregar al mundo algo diferencial, ¿no? Con lo cual estoy convencido que el momento es ahora, ¿no? The time is now, ¿no? Que dicen aquí, el momento es ahora para Latinoamérica. Correcto, Oriol. Y ahora, cambiando un poquito la perspectiva desde el punto de vista de los empresarios, ¿no? ¿En qué se deben enfocar? ¿En qué se pueden ocupar para, pues, no quedar fuera de las necesidades de hoy en día? Porque más que tendencia, pues, se ha vuelto un tema, pues, fundamental, el enfocarse más en el medio ambiente. Si no ve ahora el escándalo con Jeff Bezos y su empresa espacial y que está echando no sé cuánto metano en la atmósfera y todo el mundo le cae a pedradas por más rico que sea. ¿Qué deben de hacer las empresas para creerse esto o hacerlo creer y que no sea solo pues un eslogan muy bonito que somos, nos preocupa el medio ambiente, pero por otro lado está, no sé, desperdiciando agua a lo salvaje? Sí, exacto. O sea, realmente yo creo que lo primero, y no sé si por mi trayectoria, que vengo de un mundo más práctico, ¿no? Pero yo creo que lo primero es ver esto quitándole el romanticismo. O sea, realmente el movimiento creo que puede ser diferencial y puede hacer un planeta mucho más justo y mucho más equitativo, con muchas más oportunidades, pero hay que ser práctico. A mí me parece que si queremos ser efectivos hay que ser prácticos, ¿no? Y no se trata de echar a los poetas de la ciudad, como Platón en la República, ¿eh? No se trata de eso, o sea, al contrario, esos poetas tienen que estar ahí, y os hablaba de Ronald Cohen, Ronnie, él le gusta que se le llamen Ronnie, como el gurú de las inversiones de impacto, y es el primero que viene de un mundo realmente, sus trayectorias private equity muy exitosa, viene de un mundo de agresividad financiera, si queréis, realmente de private equity, que ya sabemos que tiene un perfil muy de buscar en grandes retornos.
y habla continuamente de reimaginar el capitalismo, ¿no? Pero insiste en que sin métricas no hay industria de inversiones de impacto, ¿no? Y él mismo, ahora lo veremos, ha empujado mucho eso, ¿no? O sea, si no conseguimos las métricas, no hay inversiones de impacto como industria, más allá del trillón que hemos conseguido, que realmente puede haber parte de romanticismo, pero si queremos hacer de esto una industria mayor que ESG, pasa por medirlo, ¿no? Lo que no son cuentas son cuentos, decía Emilio Motín en Santander, ¿no? Cuando yo estaba en Santander. No sé si lo decía él mucho, porque la verdad es que no me tocó mucho en reuniones. Sí tenía un jefe que cada vez que yo trataba de justificar que iba mal en presupuesto me decía, como dice el presi, lo que no son cuentas son cuentos. Con lo cual Buen cuento, por cierto, buen cuento. hay que hacer las cuentas. Y para hacer las cuentas, realmente hay herramientas muy buenas, estandarizadas, de la misma forma que tenemos en crédito, pues Standard & Poor's, Fitch, Moody's y demás, pues hay lo que es el sistema B, ¿no? O B-Lab o la corporación B, que ya tiene, ahí estamos bien en ratios, en el mundo tiene 7.200 empresas que son empresas B, que realmente han hecho ese proceso para acreditarse como empresas de impacto. En LATAM hay más de 1.000, 1.050, 1.100. Con lo cual, ahí estamos con una buena proporción, ¿no? Y eso, luego está la IRIS Plus, que es una herramienta de la propia organización que os contaba antes, del Global Impact Investors Network. La ONU tiene una herramienta muy buena, muy sofisticada, pero a mí me parece que es muy para instituciones financieras. Realmente es el típico Excel, que está online, está accesible, pero que realmente hay millones de preguntas y millones de cosas que hay que resolver. En cambio, B Corp es de alguna manera autodidacta, porque son 180 preguntas más o menos que más o menos haces tu autoevaluación, ¿no? de dónde estás, ¿no? Yo creo que todas estas, realmente, para validar dónde estamos y ponerse la etiqueta del B Corp, cada vez va a ser necesario, y realmente las empresas van a tener que hacer esa parte, ¿no? Que realmente acreditarse como tal. Yo siempre sugiero que la gente tenga métricas propias. O sea, de la misma manera que Standard & Poor's nos puede estar dando un crédito, luego tenemos nuestros procesos de evaluación de crédito, con lo cual, de la misma manera, hay que tener métricas propias. En MiCrowd, que somos B Corp o Corporación B, aprobados, absolutamente acreditados. Siempre hablábamos de que nuestras métricas pasaban por los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas que cumplíamos, que eran 8, son 8, pero decidimos en algún momento que nuestros informes de impacto iban a tener que ver con lo que las propias mujeres. MiCrowd dan microcréditos a mujeres, en media $1.000 poco a cada mujer. Tenemos miles de mujeres que crecen sus negocios, empresarias, que crecen a sus negocios con estos microcréditos, ¿no? Y ellas mismas son las que empezaron a decir, no, mi impacto es que estoy creando empleo, que estoy mejorando el negocio, que estoy que con mis ahorros gracias al negocio estoy reforzando la educación de mis hijos o permitiendo que acuda a revisión médica a mi madre o mi padre o lo que sea, ¿no? Con lo cual, tener esa métrica interna refuerza mucho más temas que tienen que ver también con la cultura empresarial, ¿no? Que realmente todo el mundo está viendo qué está pasando gracias a nuestro producto, a nuestro servicio, a nuestra empresa, ¿no? Y no hay que hacerlo súper preciso. O sea, a mí me parece que mejor estar, decía Keynes, ¿no? Mejor estar imperfectamente acertado que estar perfectamente equivocado, ¿no? O sea, que realmente lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, ¿no? También decía algún otro. Realmente hay que hacer más o menos con la validación de ese B Corp o de esos IRIS Plus y demás, pero hay que tener esas métricas propias, ¿no? Y ahí es donde volviendo a Ronald Cohen, siempre habla de que no se trata de si llegará esa transparencia sobre las inversiones de impacto, no es una cuestión de cuándo, sino que no es una cuestión de sí, es una cuestión de cuándo llegaremos a esa contabilidad ponderada por el impacto, ¿no? Y él mismo, que el término de inversiones de impacto
surgió un poco una conferencia suya en Harvard Business School, en la Escuela de Negocios de Harvard, y que sentaron unas cátedras muy claras sobre lo que era las inversiones, la medición de las inversiones de impacto, que básicamente pasaban por unos principios que era que tienen que poder medir y comparar, que se tienen que medir dentro de un marco contable, o sea, tiene que haber un framework de cuál es la contabilidad para hacer esas mediciones, que tiene que ser escalable, o sea, que realmente algo que empieza pequeñito, realmente tenemos que permitir saber ver a futuro cómo va escalando y tiene que ser eficiente, ¿no? Él siempre comparte, si me dejáis compartir un par de slides más. Creo que nos estamos quedando de tiempo. Si quieres, miremos esos slides y tratamos de agarrar un par de preguntas, que creo que hay algunas. Sí, muy rápido. Yo creo que es relevante este tema y el tema más específico para Latinoamérica. Esto es muy rápido. Sir Ronald Cohen siempre está haciendo un poco encuestas a través de LinkedIn, al menos yo las que veo son en LinkedIn, un poco sobre la percepción de qué tipo de empresas son más amables con el ecosistema, con el planeta y demás, ¿no? Y hacía una hace poco que hablaba entre estas empresas cuáles creían que eran más amables con el planeta, ¿no? La percepción de Danone con alimentación infantil y demás la daba como ganadora, y en cambio si vemos, claro, todos sabemos que Danone es mucho con leche, con lo cual hay mucho tema de agua para toda la parte de regadío, todos sabemos el tema del CO2 con las vacas, todos sabemos el tema de que no es un producto de proximidad, o sea que realmente si descuentas todo lo que eso impacta al planeta, realmente su contribución como tal a la economía mundial es negativo. Con lo cual, y eso lo dice en Harvard Business School, o sea, no es una opinión personal, sino que esa es la contabilidad que hacen, ¿no? Ir a cada una de las empresas y darle ese scoring, esa métrica en base a su aportación, ¿no? Pero yendo un poco y esta es una compañía del portafolio de Alaya, yendo un poco a un caso de Latinoamérica, yo cuando vi que en Alaya tenían como inversión a Betterfly, que es una insurtech, es una compañía que provee seguros a través de una forma eficiente, y la tenían siempre posicionada como un tema muy social, ¿no? de mucho impacto, ¿no? Y a mí al principio me causaba curiosidad y ciertas dudas, ¿no? Siempre lo vendían como que realmente gracias a la existencia de la empresa y a los beneficios de la empresa podían estar continuamente y activamente pues habían dado cientos de miles, 1 millón de comidas a niños desnutridos, estaban continuamente plantando árboles, repartiendo agua, o sea, esa era de alguna manera la percepción que yo tuve al principio cuando analicé Betterfly, ¿no? Pero llegó a ser unicornio, o sea, ya vale en valor en libros de más de 1.000 millones de dólares, y se la etiquetaron como el primer unicornio social de Latinoamérica. O sea, realmente era relevante el posicionamiento de Betterfly como tal, ¿no? Y fue cuando conocí al fundador y al CEO que realmente lo que vi era que lo que le importaba era el cambio cultural que tenía su producto, su empresa, ¿no? Que realmente lo que estaba consiguiendo es que los consumidores tuvieran una percepción de su contribución como consumidor o como usuario de esos productos de seguros muy distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese millón de comidas o esos árboles plantados y demás no tenían que ver con la contabilidad de Betterfly, sino tenían que ver con los comportamientos a través de relojes, los relojes que tenemos todos los que corremos, lo hacemos bicicleta, además, o alguna app para comunicar su dieta, que realmente conseguían entregar esos alimentos. O sea, si a ti te suena la alarma a las 5 de la mañana o a las 5:30 de la mañana y te toca ir a correr al parque, habrá algún día que digas, ¿sabes qué? Aunque me va a aumentar mi prima de seguro, hoy me voy a quedar en casa.
Pero si piensas que si no te levantas, hay 3 niños o niñas desnutridos que no van a conseguir su alimento ese día, te levantas. Con lo cual, ha Muy buen conseguido caso, sí. un cambio cultural tremendo que pasa por su propósito, que ha permeado perfectamente dentro de lo que es la cultura de la empresa, ¿no? Perdón que me he extendido. Y no, es muy diciente ese caso y la verdad no lo conocía, lo conocí en la conversación que tuvimos el otro día, entonces te agradezco mucho y veo que sí, por la experiencia que tienes, el conocimiento y la dedicación, creo que podríamos hablar mucho más. De pronto en algún momento organizamos algún otro evento y quería era aprovechar de todas formas, en caso que algunos que puedan seguir participando en el webinar, responder un par de preguntas que me han parecido interesantes. Si podemos, tienes todavía un minuto para responder cada una de ellas. Pero una de Encantador. las que más me llamó la atención es el tema de la gente que quiere dedicarse a esto, profesionales que quieren enfocar su carrera. ¿Cuál sería tu consejo, tu recomendación para dedicarse a una práctica de economía sostenible? Si puedes en un minuto darnos tus reacciones. Sí, o sea, para no alargar mucho, si queréis luego mandar preguntas o buscarme por LinkedIn o a través vuestro y demás, encantado. Si sospecho que sois madridistas, igual tardo un poco más, pero si no, se lo dais a uno del Barça y os contesto más rápido. Tu pregunta. O sea, yo pienso, bueno, estoy convencido de que esto es una nueva industria que está empezando. O sea, que realmente esto va a ser brutal. Con lo cual, el profesional que está empezando, que se quiera posicionar aquí, aunque tenga un coste de oportunidad, porque es alguien brillante y tiene una posibilidad de trabajar en Goldman Sachs o en una empresa de impacto financiera, va a ser muy distinto. O si tiene la posibilidad de trabajar en Amazon o una nueva startup, va a ser muy distinto. Pero realmente el mundo va a ser muy distinto de aquí a 5 o 6 años, con lo cual empezar ahora yo creo que sería muy inteligente. Y luego están los de nuestra generación, o sea, quizá incluso un poco más jóvenes, ¿no? Que hablaba mucho del tema de la prosa y la poesía, ¿no? La poesía y la prosa, ¿no? Yo creo que a este mundo le falta cierta practicidad, con lo cual los que hemos estado viendo a temas que básicamente todo era practicidad, todo era tema práctico y conseguir resultados y medir cómo estábamos avanzando y demás, es necesario incorporarlos a toda esta industria, ¿no? Con lo cual también hay muchas oportunidades por ahí, ¿no? Con lo cual yo animo, cualquiera que me pregunta, animo a empujarles a esta industria, que además también os diré que yo he pasado y seguramente he estado en una ciudad muy agresiva en general, pero he pasado por entornos laborales muy difíciles de convivir y aquí es un regalo. O sea, cada día todo el mundo está muy convencido de que esto tiene que crecer muchísimo. También pasa un poco en el mundo del venture capital, de startups y demás, ¿no? Pero hay más competencia sobre distintas soluciones, ¿no? Aquí es continuamente a ver cómo ayudamos, ¿no? Y a ver cómo entre todos hacemos red y apoyamos, ¿no? Yo tengo una red, hablando de redes, Latin American Impact Investing a través de LinkedIn, que simplemente le creé un espacio para que la gente colaborara. Básicamente lo que hago es mandar un newsletter semanal, pero en poco tiempo hay más de 2.000 personas conectadas. O sea, hay como un boom. Al menos saber, conocer, compartir cosas dentro de este espacio, que a mí me parece muy interesante y que va a ser transformador para la economía. Sí, no, muy buenos comentarios y gracias porque sí, creo que son temas motivadores y cada vez vemos más la necesidad bueno, y el interés de todas las generaciones, como dices, ¿no? No solo un tema de los jóvenes que tienen una visión diferente. Hay otras varias, y me disculpan si no vamos a poder responderlas para pues respetar un poco el tiempo de las personas, pero hay una que también me llamó, pues tal vez por estar vinculado con la TAM IB, el tema de cuál puede ser el rol de las instituciones financieras o el rol de inversionistas dentro de esta transformación. Habla un poco de cuál es el apoyo del sector financiero en la Sí. transformación en la región. Esa es la pregunta. Sí, sí, ahí realmente no sé hasta qué punto hay un componente de
greenwashing, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que realmente las entidades financieras grandes saben que tienen que estar ahí. O sea, si tú pones empresas sostenibles en Latinoamérica, una de las primeras es Banco de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y es porque ha dedicado seguramente gran parte más allá de proyectos y donaciones que pueda estar dando y apoyos que pueda estar dando en algunos programas, pero parte de su balance de crédito tiene que ver con empresas sostenibles, ¿no? Al final, pues, oye, cualquier empresa de energía que está apoyando mucho las energías limpias y demás, pues ya se considera dentro de este espacio y puede ser considerado como sostenible, ¿no? Pero y cada vez todos los bancos tienen, más allá de las fundaciones que cada vez tienen más presencia, sobre todo en temas de microcréditos y demás, tienen una unidad que habla de banca sostenible. Citibank, por ejemplo, tienen muchísimo equipo. Okay, I found this on the web for Citibank City. Check it out. Debe ser Alexa o alguna cosa de esas, perdón. Tienen muchos recursos, tanto en Nueva York como en Londres. Y esta unidad de City Social Finance tiene 1 trillón de balance para dedicar a temas de sostenibilidad y de impacto, ¿no? Con lo cual, los bancos, viendo un poco lo que se viene, también se están posicionando ahí. Y ahí es donde muchos que se están graduando en Columbia, por ejemplo, o en NYU, que a veces me buscan por las redes o porque alguien les dice que deberían hablar conmigo, siempre les refiero a este tipo de entidades que al menos, porque están queriendo eso, trabajar en la gran banca, además, con esa sensibilidad de la gente joven, al menos hay estas nuevas divisiones dentro de los grandes bancos que tienen que ver con la parte de sostenibilidad, que es muy interesante. O sea, realmente tienen la potencia, el músculo, los recursos de los grandes bancos, pero en cambio tienen un enfoque mucho más sostenible de lo que ha habido históricamente, ¿no? Qué bueno. Bueno, Oriol, creo que pues, te queremos agradecer por participar. Es un tema supremamente interesante para todos, para nosotros. Hemos tenido una buena audiencia. También le agradezco a la audiencia que han podido quedarse unos minutos más. Y bueno, cualquier otro tema podemos ponerlos en contacto con Oriol o en las redes, como tú dices. Tienes acceso y puedes responder más inquietudes. Muchas gracias a todos y espero que podamos seguir en esta dinámica de compartir temas con la región. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Oriol. Bueno, gracias a todos. Luego a todos. Gracias.